Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo como siempre en qué momento del día nos acompañes con tu tiempo para escuchar o ver su podcast. Como siempre, sean todos bienvenidos a su podcast Psicología Social, más allá de lo social. Y como siempre, tengo el gusto y placer de estar con mi buen amigo, colega Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Atahualpa? Muy bien, muchas gracias y un saludo a todos los que nos vean, nos escuchen y pues vamos a darle a este tema de hoy que es, ¿cuál va a ser hoy, Atahualpa? Hoy, como empezamos este podcast, como ustedes lo han visto a lo largo de los capítulos, que es sobre psicología social, pero pues nos dimos cuenta que no habíamos hablado específicamente en un capítulo de lo que es psicología social, la conceptualización de psicología social, ¿no? Entonces, pues este podcast o podcast, va en plural, dependiendo cuánto nos echemos, como siempre, vamos a tratar de definir, de desarrollar este concepto, esta visión, este tema de lo que es psicología social. Así que justamente, pues Miguel, hablábamos, ¿no? Antes de comenzar este podcast, a grabarlo Así de, es. de esta complejidad, este concepto tan abismal, tan, valga la redundancia, complejo, tan difícil de desarrollar como lo que es psicología social. Así que, como siempre, yo te echo al ruedo primero. Mm. Entonces, tú, Miguel, definiciones o una definición propia que tú tengas que percibas de lo que es psicología social. Pues yo me quedé con una definición, pues no sé si propia, pero que sí tomé como de varios maestros de ahí del agua Ujú. y, por ejemplo, lo que yo defino la psicología social como el estudio del sujeto en sociedad, cómo éste modifica a la sociedad y viceversa, cómo la sociedad modifica al sujeto, ¿no? O sea, no, uno no puede estar, abstraído del otro, no puede estar apartado del otro, porque si no, no se podrían entender, ¿no? Los problemas sociales o los problemas, como lo dicen, psicológicos, porque, bueno, aquí ya vamos a empezar como a la historia de la psicología social que, porque muchos nos confunden con psicología clínica o psicología a secas, así por dejarlo así a secas, o con la sociología, ¿no? Mientras que no estoy diciendo que toda la psicología sea la misma, pero en un principio la psicología se enfocaba a los procesos mentales del individuo, ¿no? Como Exactamente. abstrayéndolo de lo que era la sociedad, como si la sociedad no influyera en sus procesos mentales. Y la sociología era todo lo contrario, ¿no? La sociología decía que ellos simplemente veían los instrumentos, por así decirlo, como de control, las instituciones que se van creando a través eh, pues de los años y en la sociedad, y sí que la sociedad va creyendo estas instituciones, como el matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dicen es que bueno, no lo que dicen, ¿no? Sino más bien la historia entre esas dos vertientes, existía algo en medio, ¿no? Y eso fue lo que tomó la psicología social, ¿no? De, güey, no puedes decir que el sujeto existe sin sociedad y la sociedad no puede existir sin un sujeto, ¿no? Entonces, justamente para mí, esa es como la psicología social, o al menos también cuando me preguntan, es como de, bueno, nosotros estudiamos al sujeto en sociedad y cómo también la sociedad modifica los comportamientos o se adquieren comportamientos de la sociedad. No sé tú, porque bueno, a mí me ha pasado también muy seguido que creo que este es un problema que todos los psicólogos sociales tenemos, que nos dicen, ¿y ya le vas a dar terapia? O sea, a lo mejor en las pláticas familiares o cosas así, es de, ¿cuándo nos vas a dar terapia? Y cosas así, ¿no? Entonces, no sé Exactamente. también si tú tengas una definición más clara de lo que es la psicología social. Sí, claro, ¿no? En este caso, yo desarrollé, analicé, bueno, evidentemente traté de poner una definición lo más concreta posible y entre las muchas que busqué, primero me gustaría dar una definición de uno de los tantos autores que leemos, en este caso lo Ujú. que es Gordon Allport, que es considerado el padre de la psicología de la personalidad, y él define la psicología social como el intento de comprender y explicar cómo el pensamiento, el sentimiento y la conducta de las personas individuales resulta una palabra clave siempre, influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso,
te das cuenta y siempre lo vamos a hablar, lo hemos hablado en temas anteriores, incluso un podcast específico, un capítulo de lo que es influencia, ¿no? Entonces, siempre está la influencia de por medio. Recuerdo igual muchas de las enseñanzas de nuestro buen profesor, el buen Pablo Hoyos González, que siempre decía, ¿no? Todo es una influencia externa, todo lo vamos adheriendo de lo externo, somos un constructo externo, ¿no? Vamos agarrando partes de cada uno de los elementos, de los entornos en los que nos desarrollamos. Entonces, igual, tratando de desarrollar, tratando de conceptualizar lo que es psicología social de una manera mucho más subjetiva, pues yo incluso, ¿no? Lo considero como el estudio de los procesos de influencia de los grupos en sociedad, ¿no? O de cómo la misma sociedad influencia a los grupos, y en los grupos evidentemente están los individuos, ¿no? Lo podemos ver de una manera individual, de una manera grupal, de una manera masiva. Siempre va a estar de por medio esta cuestión de la colectividad, ¿no? Siempre va a estar de por medio esta cuestión de que a pesar de que se busca ese individuo, se busca ese sujeto, ese actor social, está de por medio siempre la colectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú lo mencionabas justamente, uno como individuo, como actor social, tenemos que formar parte, siempre estamos buscando, como lo mencionabas en otro podcast, ¿no? Ese lugar de pertenencia, ese concepto, ese lugar, esa situación de pertenencia. Y entonces es muy complicado, evidentemente, que uno como persona se aleje plenamente de la cuestión de la sociedad, que se vuelva un nómada total. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a necesitar de esa socialización, ¿no? De ese convivio, de esa interacción social de por medio. Entonces, para mí, esto lo que es la psicología social es evidentemente el estudio concretamente, ¿no? El estudio de los grupos en sociedad, la influencia de la sociedad en los grupos, así como de una manera concreta. Evidentemente, pues ya tú mencionabas, ¿no? Que habías leído un artículo sobre un profesor de la UAM, y yo aquí leyendo esta definición corta pero concreta de lo que es Gordon Allport. Al final de cuentas, creo que no se llega totalmente, o no tenemos, creo que en ninguna ciencia social podría ser, tal vez ni en ninguna ciencia dura, social, exacta, tengamos una definición universal, un concepto universal de lo que es la materia, ¿no? En este caso, esta disciplina, esta ciencia que es la psicología social. Sí, así es. Por ejemplo, retomando justamente eso que dices del artículo que leímos, que es la psicología social, para que a nosotros como psicólogos sociales sí nos habla, ¿no? Y está bien, y tiene algunos puntos en los que yo considero que se deben de tomar en cuenta como psicólogos sociales, ¿no? Porque hay cosas en las que concuerdo, en la mayoría no concuerdo, pero sí en muchas. Y por ejemplo, algo que tenemos bueno, no puedo globalizar, pero al menos en estos 6 años que estuve en la carrera, este, te das cuenta que la mayoría de los psicólogos o los futuros psicólogos sociales tienen esta idea pues, de hacer sus proyectos para el ámbito científico. Y yo creo que esto surgió para dar, o sea, está bien, pero surgió para dar una explicación a movimientos sociales, a cuestiones sociales, más que nada, no a movimientos sociales, más bien a cuestiones sociales, ¿no? Con lo que pasaba lo que estaba pasando en las sociedades, dependiendo de la época del tiempo o la cultura, ¿no? Era como darle esa explicación a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y para qué no, y muchos de los trabajos que yo he visto están enfocados a llegarle a este pequeño, pues, se puede decir así, cúmulo de psicólogos sociales y sociólogos, en vez de hablarle a los sujetos de a pie, que también son los que están preocupados por lo que pasa en sus realidades, en sus contextos, ¿no? Es algo que no me acuerdo en qué materia no lo dan, que es encontrar lo común, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y es como también algo de nuestro objeto de estudio, lo que pasa diariamente, lo que nosotros vemos como sí, pues lo normal, y, y es cuando te das cuenta que no todas las normalidades son iguales, que lo común no es lo común para todos. Entonces también por eso creo que son importantes este tipo pues de carreras o de estudios,
para que a muchos les hagamos entender que su realidad no es la misma realidad que de otro. Y eso viviendo en un mismo país, ¿eh? Y lo podemos hacer hasta más micro, en una misma familia, las realidades no son las mismas, como lo que acaba de pasar en, no sé si lo viste en ADN 40, creo era, ¿no? No sé, un programa de Canal 40 que hablaban del como racismo a la inversa, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. De cómo que se le estaba diciendo que los blancos no tienen, este, más bien, sí se le está quitando, yo lo diría así, sus privilegios, pero ellos dicen como la materia de trabajo, ¿no? Así como de, es que, pues no solamente se les da porque son blancos, sino porque son buenos actores, ¿no? Y la otra todavía dice, pues se les da porque son muy buenos en su trabajo, y pues la neta no, ¿no? O sea, es justamente ese tipo de realidades las que nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que ver para que no se hagan ese tipo, no de comentarios, pero de que sí creas que tu realidad es la única. Y es difícil, ¿no? Eso debemos de aceptarlo, es difícil tratar de hacer entender a alguien que a lo mejor visto desde afuera esa percepción que tienen de nuestra realidad es muy diferente a la realidad que vivimos, ¿no? Y está bien también tomar en cuenta esas opiniones porque también sabemos qué es lo que piensa la otra persona y nos puede dar como una apertura o una nueva visión de lo que estamos viendo. Yo me acuerdo justamente ahorita que hablaste del profesor Pablo, Pablo Hoyos, no me acuerdo en qué libro es, si es en el libro no me acuerdo cómo se llama, algo de la naturaleza. Semaforismos No creo que se llama de la naturaleza, de hecho lo vimos en que era de procesos, ¿no? o Pues, procesos pues, psicológicos básicos uno. no me acuerdo si es algo de la naturaleza. Me acuerdo que es de Matural y Varela, no me acuerdo cómo se Varela, llama, ajá, no me así acuerdo es. cómo llama el libro, pero que decía que la única forma, o sea, ellos no son ni psicólogos sociales, no son sociólogos, son biólogos. Dicen que como la única forma en la que ellos vieron de entender bien la realidad humana o para estudiar bien al ser humano sería que otra especie diferente al ser humano nos estudiara para podernos dar por así decirlo, un concepto nuevo o una visión de lo que es el ser humano, ¿no? De hecho, ese libro está muy bueno, ahorita lo voy a buscar cómo se llama Sí, para sí, sí, poderlo no recuerdo igual el nombre, pero sí se recuerdo esa parte. para poder para que también lo lean y nos entiendan, porque tienen ellos como biólogos o que están en otra ciencia, cuando se quisieron pasar a este tramo de las ciencias sociales, pues también abrieron como otro panorama o otros nuevos conceptos. Bueno, sí, porque ellos introdujeron un nuevo concepto y, y otras nuevas como visiones de cómo ver a las ciencias sociales o al ser humano en sociedad, no como tal como un ser biológico o un ente biológico. Un ser vivo, sino ya Ajá, un ser social sí, realmente, sí. exactamente. Sí, e incluso ahora que mencionas este libro y esta poco convencional clase del buen Pablo, de hecho creo que fue la primera que tuvimos con él, si no me equivoco. Así es. Ojalá y viera este podcast el buen Pablito, Hay que mandárselo al güey. para que vea cómo hablamos también de él. ¿Recuerdas ese, ahora que mencionas la cuestión de la naturaleza, ¿no? ¿Recuerdas ese poco ortodoxo experimento que nos hizo realizar? Sí, Que donde, incluso, ajá, donde nos conocimos, más bien. ajá, Empezamos a justamente es hablar. lo que te iba a mencionar. Nos comenzamos a hablar, comenzamos a relacionarnos porque no quiero decir cómo fue el experimento porque capaz Ujú. que nos censuran. Sí, sí, no. No, la verdad que no, creo que es que aquí nos cierran apenas estamos empezando, ya nos van a cerrar el canal, ¿no? Pero perdonen, ahora sí que los que nos escuchen ya se imaginarán qué perversiones hacía Pablo, no es cierto. Cosas poco convencionales, pero que evidentemente, ¿no? Uno al momento no las entendía, esa manera de conocer, de identificar la naturaleza humana, pero evidentemente, ¿no? No solamente del punto de vista biológico, perdón, en este caso de Maturana y Varela, sino contemplando también aspectos psicosociales, ¿no? Y evidentemente una cuestión importante a resaltar y a señalar es el hecho de que también, no solamente como siempre se ha considerado una manera primaria, que no solamente la psicología social toma elementos o utiliza elementos de la sociología, de la antropología social y de la historia, ¿no? También ocupa elementos sustanciales
de la medicina, ¿no? Incluso de la neurología o la neuropsicología, de la biología, incluso de la química, e incluso, pues, hay muchos elementos, ¿no? De diferentes ciencias y disciplinas que se pueden tomar en cuenta para el desarrollo de este, del estudio de la psicología social, ¿no? Justamente ayer hablando con el buen doctor Raúl Romero Ruiz, mencionaba él que en su tesis doctoral, hablando, él, este profesor es especialista principalmente en cuestiones territoriales, cuestiones del espacio, y decía, y mi jurado fue un arquitecto, un ingeniero civil y un biólogo, justamente, ¿no? Uno que estudió filosofía de la biología. La bestia. Entonces, imagina, justamente, ¿no? Imagínense, nos decía, justamente, cómo darle gusto a un arquitecto, un ingeniero civil y a un filósofo de la biología. Entonces, aquí justamente, ¿no? Como mencionabas del buen Pablo, él utilizaba muchos elementos poco convencionales para darnos a entender qué era la psicología social, qué estudiaba, cuáles eran los fines, cuáles eran los propósitos, cómo algo tan microsimbólico, algo tan burdo, tan banal, con el simple hecho, por ejemplo, como mencionábamos, ¿no? En el primer capítulo de este podcast sobre la proxemia, ¿no? Cómo cuestiones tan burdas para la gente o tan banales como el simple hecho de tener un contacto mínimo en el transporte público, en la calle, en cualquier entorno, puede ser significado o elemento para ser estudiado, ¿no? ¿Cómo puede pasar a ser un fenómeno psicosocial, un fenómeno de estudio? Entonces, algo que aquí también es importante señalar es que eso es otra de las cosas que intentamos o tratamos de ejemplificar en cada uno de los podcasts hoy en día, hablando justamente de lo que es psicología social, cómo estudia, cómo engloba, cómo trata de desarrollar diferentes elementos, diferentes temas, que evidentemente para la mayoría de la gente pues, considera eso es algo normal, es cotidiano, no le veo gran importancia, de gran interés hablar de por qué las personas platican, ¿no? O por qué las personas socializan en un claustro de una unidad habitacional, o cómo la gente puede empezar a socializar con una persona desconocida en el transporte público, ¿no? Todo ello, pues evidentemente es parte de qué es la psicología social, ¿no? ¿Por qué la estudia? ¿Por qué es de interés? ¿Cuál es la motivación para estudiar? ¿No? Entonces, justamente con parte de cada una de las definiciones que dimos o intentamos dar al principio del podcast es justamente eso, ¿no? Entender la influencia, entender el por qué actúan, la motivación, los elementos que incitan a los individuos o a los colectivos o a los grupos en sociedad a actuar de esta manera. ¿Cuáles son los elementos que la misma sociedad, que los mismos colectivos, que los mismos grupos, que los mismos individuos propician como esa influencia a otros individuos, a otros grupos, a otros entornos sociales y que eso propicia que hoy en día la sociedad esté como esté y que sea motivación, que sea elemento justamente algo preciso, ¿no? Que sea objeto de estudio por parte de la psicología social o de los que somos parte de la psicología social. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, como tú lo dices, un objeto de estudio muy común para nosotros es la cotidianidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo en una clase que también me hizo mucho sentido porque, bueno, en ese momento no me hacía sentido, pero justo ya con el tomar del tiempo o de las semanas, el pasar de las semanas, hacíamos como un análisis del discurso, pero no como del discurso político, ¿no? Sino el discurso entre una plática común y corriente entre las personas en el metro, en los peceros, que casi no es común que vayan hablando, ¿no? Y que tú no escuches. Entonces, esa era como una práctica que ella nos dejaba, ¿no? Así como tratar de apuntar esas pláticas o de recordar ese tipo de pláticas y fijarnos en en esas micropausas, en esos microgestos o gestos de hacer una pausa como de, ah, sí, ya no tengo nada de qué hablar, ¿no? Entonces darle significado a ese tipo de cosas también que hacen una buena interacción entre las personas, ¿no? Que también nosotros vemos todo ese tipo de interacciones, ¿no? No estamos hablando de un lenguaje corporal o de que, ay, mira, si vio hacia el... No, no, nosotros no hablamos de eso, ¿no? Sino hablamos de esas cosas a las que les damos un significado, como por ejemplo cuando, pues eso pasa mucho entre amigos o amigas, que con una mirada
así como de, ah, güey, checa eso, güey, o ve eso, ¿no? O ya viste lo que está pasando ahí, güey, o de, ah, ese güey está loco, ¿no? O sea, ese tipo de cosas les empezamos a dar lo hacemos un gesto simbólico y eso no va a significar lo mismo para otras personas, ¿no? Como en Medio Oriente que por ejemplo, nosotros vemos todo lineal y de izquierda a derecha, ¿no? Y ellos lo pueden ver igual lineal, pero de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. Entonces, no podemos también creernos que entendemos muchas de las culturas por el problema de generalizar, porque es muy común que generalicemos lo que está pasando en otras ciudades, o sea, lo entendemos desde nuestro contexto y eso es algo que debemos entender, ¿no? No es como que lo que nosotros digamos es ley y es lo que está pasando, sino simplemente tenemos que especificar qué es desde nuestro contexto, desde lo que hemos vivido, desde nuestra cultura también, o sea, no es como que tengamos la razón en todo. Por eso es importante el contexto, desde dónde se dice, quién lo dice y por qué lo dice, ¿no? O sea, tal vez a nosotros igual nos van a juzgar y lo vamos a entender porque igual nos van a juzgar desde otro conocimiento, desde otra perspectiva, desde otra manera del saber. Y eso es algo que afortunadamente yo agradezco de la psicología social o de haber estudiado esto, que también tenemos eh, somos como de múltiples capacidades y de múltiples materias, ¿no? No solamente te quedas con la psicología normal, como tú lo mencionaste, ¿no? O sea, pues, tomamos desde la medicina, desde la biología, bueno, al menos dependiendo también en qué te enfoques, pues yo desde la biología, medio ambiente, como mencionaste el profesor Roma, arquitectura, o sea, son cosas que nos hacen multidisciplinarios, ¿no? Eso es algo que agradezco mucho de la psicología social y que aparte yo como persona ya lo tenía desde antes, porque me gustaba conocer a personas y poder hablar de las personas de cualquier cosa y de cualquier tema, ¿no? O sea, igual no eres experto en todo, pero sabes algo, por así decirlo, del todo, entre comillas, ¿no? No, nunca vas a saber de todo, pero sí puedes tener una plática con diferentes grupos de personas, ¿no? Ya si son muy clavadas y muy especializadas, pues ahí sí ya te vas a sacar de pedo, pero a lo mejor puedes ejemplificar con algo, ¿no? Así como de, ah, pues a lo mejor puede ser por aquí, ¿no? Sí, claro, es como que ese intento, ¿no? Que incluso la influencia que tenemos, valga la expresión, ¿no? Esto constante en la psicología social. Esa influencia que tenemos de compañeros, de amigos, de profesores, de gente externa a la universidad, en la cual te incita a tener un conocimiento general, ¿no? No solamente tal vez se podría ver como la cultura general, ¿no? Que se le percibe Ujú, cotidianamente, pero justamente tú como mencionaste, al momento de relacionarte con ciertas personas, de una u otra manera puedes entablar una conversación, puedes entender conversaciones, desarrollar diferentes intercambios de vista, puntos de vista. Esa, ese proceso de socialización conlleva a esta retroalimentación, ¿no? Justamente. Y en muchas ocasiones, como mencionaste igual, dependiendo de la especialización que uno tome, es como se va a adentrar mucho más en diferentes temas, diferentes conceptos, autores, textos, puntos de vista. Y justamente no se trata de, si no me equivoco, la maestra Angélica Millán es la que nos decía, ¿no? En la historia de la psicología social, no se van a casar con mis ideas, no pretendan casarse con las ideas que vemos, con las teorías, con los autores, si bien pueden tomar elementos sustanciales e importantes de esos autores, también pueden ser críticos, pueden ser eh, partidarios o detractores. A final de cuentas, estas ideas opuestas fue lo que propició la creación de nuevas teorías, ¿no? Hablando, no sé, de psicoanálisis, de cognitivismo, de terrorismo simbólico, de conductismo, de construccionismo, infinidad, ¿no? De diferentes teorías y posturas. Perdón, a final de cuentas, cada una hacía una crítica tal vez de una teoría anterior, o propiciaba esa retroalimentación al mencionar que tal o cual elemento era incompleto, era incongruente, que estaba fuera de lugar, que no tenía una perspectiva completa. Y eso propiciaba ese crecimiento, esa retroalimentación a la misma psicología social, ¿no? Entonces, lo que nosotros vivimos tanto en la universidad, al haber socializado, al haber
convivido con personas no solamente de la misma licenciatura, sino de otras licenciaturas de la División de Ciencias Sociales o de otras divisiones, ¿no? De bioquímica, de biología, de matemáticas, de infinidad de licenciaturas, en las cuales propiciábamos justamente esta retroalimentación que a su vez derivaba en ese nuevo conocimiento, en ese intercambio de ideas. Y justamente en el ambiente de la psicología social siempre puede haber una idea, una teoría, un elemento que cambie tu forma de ver las cosas, que cambie tu forma de entenderlas, de analizarlas, de estudiarlas. Y eso propicia ese crecimiento, ¿no? De la misma psicología, porque justamente como lo mencionaba, nosotros en psicología social defendemos una tesina, defendemos un tema, defendemos a capa y espada ese tema. ¿Por qué? Porque lo consideramos bueno, interesante, justamente un tema de interés, un tema de sustancial importancia y debemos decir, bueno, con base desde la psicología social, en la perspectiva de la psicología social, se menciona esto, se argumenta esto, se diferencia esto, se hace señalización a esto y se contraria a esto, ¿no? Pero todo está muy bien sustentado, muy bien fundamentado y eso es parte importante de lo abismal que es el campo de la psicología social, ¿no? Justamente todos los profesores nos dicen, tienes que delimitar y especializarte en un tema, no tienes que entender que no puedes abarcar todo de manera general porque sería imposible, ¿no? Entonces aquí también en algo, yo diría, especial de las psicologías sociales que hasta el más mínimo elemento, cosa, objeto o fenómeno, como lo vemos nosotros, puede ser desarrollado y comparado con diferentes disciplinas, estudios o teorías de una manera abismal, ¿no crees? Sí, sí, exactamente. Y por ejemplo, ahorita que hiciste mención a esto de la tesina, ¿no? Entonces, nosotros como tesistas o como defensores de nuestro propio trabajo, también tenemos esa oportunidad de, por decirlo de alguna manera, y no estoy como también siendo egocéntrico, sino como de reformular esas teorías, ¿no? Que nosotros leemos. Y también hay que dejar claro porque nosotros no tenemos leyes, ¿no? O sea, porque el ser humano es cambiante, las sociedades son cambiantes, entonces no puedes tener una ley que sea como estricta por el simple hecho de que somos seres humanos y vamos a ir cambiando y evolucionando igual que las sociedades. Entonces, por ejemplo, si tú lees o tú te agarras de alguna teoría, este, muchos han, por ejemplo, ¿no? Que dicen es que tu teoría ya es muy vieja o no es tan nueva, ¿no? Pero tú la puedes ir modificando e ir aplicando a cosas de la modernidad, ¿no? Y eso es algo que te permite la psicología social, como decir, bueno, güey, de tu teoría o de la teoría de tal o cual autor, me sirve esto ya no me sirve y lo puedes escribir o plantear en el mismo trabajo y decir, esta parte me sirvió, pero esta parte creo que ya no encaja en esta nueva sociedad o en estos nuevos tiempos, ¿no? Esto ya no puede ser. Y a lo mejor tú das un nuevo punto de vista, una nueva opinión que puede encajar claramente con esas ideas o con ese principio que a lo mejor tenía la teoría. Y eso es algo que a mí se me hace que está súper chido de la psicología social, que también te permite como experimentar con diferentes autores y encajar con diferentes ideas. Y también es algo también que se me hace muy chingón de la psicología, que siempre hay retractores de una misma teoría, ¿no? Siempre había, Exactamente. dentro de la historia de la psicología social, siempre ha habido un güey que, es que no mames, tu teoría está fea, güey, ¿no? O sea, está culera y eso no sé. Y a lo mejor tenían como un mismo concepto de, no sé, por ejemplo, de interacción y respuesta, ¿no? Pero no, güey, no sé, Watson, ¿no? Que era como puro estímulo y respuesta, ¿no? Y Ujú. después el otro güey dijo, no, güey, pues no es solamente estímulo y respuesta, hay una intención en medio de eso, ¿no? De para qué vas a obtener esto, ¿no? Y cosas así, güey. A lo mejor te digo, tiene el mismo principio, pero poco a poco, junto va pasando el tiempo y mientras se va estudiando y mientras se va haciendo como un análisis, pues puedes ir aportando a la nueva teoría para que se vaya como modernizando de alguna manera, ¿no? Y también encajando en cosas que no crees que vayan a encajar, ¿no? Eso también se me hace súper chido porque te hace pensar en, no solamente como en eso que te enseñaron, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar desde el interaccionismo simbólico, que no solamente son interacciones y símbolos, ¿no? Que encajan en conversaciones o en las presencias cara a cara, ¿no? Porque justamente nosotros ya no estamos cara a cara, ya estamos a través de una computadora.
Entonces, eso te hace como replantear las teorías y decir, güey, esto se puede aplicar como yo lo apliqué al medio ambiente, ¿no? O Ujú. cosas así. Entonces, Sí, claro. como ahorita que ya se nos va a acabar el tiempo y vamos a tener que hacer otro capítulo, pues podemos dejarlo así, que la psicología social te permite expandir tu área de conocimiento, no solamente al sujeto como tal, sino a todo eso que involucra al sujeto, como el espacio, los lugares, otros sujetos, ideas y pensamientos que son abstractas, cosas así. Entonces, Justamente, yo perdón que digo, te interrumpa, Miguel. digo, Ajá, vayamos dando cierre y seguimos en el perfecto. próximo capítulo, ¿no? Perfecto, justamente te iba a decir eso, para hablarlo de una manera mucho más fluida, no vernos apresurados y darle el tiempo necesario, pues los invitamos a que vean la segunda parte de este capítulo, que analizamos de una manera mucho más profunda lo que es la psicología social, así como